También tenemos en línea a la economista en jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, Nicole Pisani Claro. Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. Bien, el tema dice sin principio y sin final. ¿Tenemos principio y final con esto de las retenciones, los derechos de exportación, de los índices FADA? ¿Cómo estamos? Estamos complicados. El índice FADA de junio muestra que el productor, después de pagar todos los costos de producción, de transporte, administrativos, seguros, todos los costos que enfrenta a la hora de producir soja, maíz, girasol, trigo, le queda un resultado, y de ese resultado, que llamamos de renta agrícola, 63,60 se van en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Así que la situación realmente sigue siendo complicada, y con una participación del Estado bastante fuerte dentro de lo que es la renta agrícola. Bien, estuve viendo todos los informes, el 63,6% correcto, pero también está el 26,6% que es del alquiler, y le queda un 9,8% al productor. ¿Para qué? ¿Para vivir? Bueno, exactamente. Decíamos, tenemos esta renta, este resultado del productor, que 63,60 se van en impuestos. Después tenemos lo que podría llamarse el alquiler de la tierra o el costo de Claro. oportunidad entre aquellos que producen en campo propio y campo arrendado, y el resultado económico, que en promedio en esta oportunidad da el 10%. O sea, estamos en una situación donde el productor le cayó, digamos, entre la medición previa, que era de marzo, y esta, cayó en torno a 6 puntos, lo que es el resultado económico que le queda después de, como veníamos diciendo, pagar impuestos, pagar costos, pagar el alquiler. Esto es grave porque con esto el productor tiene que vivir, tiene que mantener su familia aparte, ¿no? O sea, Sí, sí, exactamente. Es como si pensáramos en el sueldo de cada uno de nosotros. Bueno, es lo mismo que hablamos cuando hablamos de resultado económico, es lo que le queda al productor luego para sus gastos cotidianos, su familia, entre otras cuestiones. bien. Nicole, cuando ustedes hablan de que el 63% va en impuestos nacionales, ¿estos impuestos nacionales son coparticipables con las provincias? Bueno, ahí tenemos el grueso que no es coparticipable con las provincias. Si vamos desde los niveles de jurisdicción inferiores, que serían los municipales, explican el 1% de todos los impuestos, Claro. las provincias en torno al 6,8%, después tenemos todo el resto que es nacional, y ahí tenemos dos divisiones. Por un lado, los impuestos nacionales coparticipables, como puede ser ganancias, que es el 28%, y los impuestos nacionales no coparticipables, que ahí tenemos créditos y débitos bancarios, y lo que son derechos de exportación, que es la mayoría, es el 64%. Y si yo digo el 64% son no coparticipables, el grueso son derechos de exportación. Entonces son recursos que no vuelven a las provincias, que son las provincias productoras, ¿no? Son recursos que se pierden en concepto de retenciones y no se convierten en mayores inversiones, mejores de productividad, mayores inversiones en tecnología, generación de empleo. Bien. Eh, el lunes termina esta reducción de los derechos de exportación y el martes arrancamos julio con más derechos de exportación, lo que me llevaría a deducir que este índice FADA va a aumentar. Exactamente, si hablamos del 63%, esto es en junio con la baja temporal. Solo perduraría la baja temporal de derechos de exportación para el Para trigo el trigo. hasta marzo del año que viene, y ya para girasol, soja, maíz volveríamos a las alícuotas previas. Entonces el índice FADA se estima podría alcanzar en torno al 67% en promedio, si miramos, por ejemplo, un cultivo en particular como es la soja, en donde es quien más tiene derechos de exportación, hoy está en el 66%, y podría alcanzar en torno al 70% de volver a las retenciones previas.
Bien, o sea que estamos en el mismo, casi el mismo índice FADA que teníamos en el gobierno anterior, sobre el final del gobierno anterior. Sí, estamos en un índice FADA que se vio reflejado, por ejemplo, entre los meses de junio, septiembre de 2023, justamente teníamos valores en torno al 70-75%. Luego bajó un poco y bueno, hoy está en este 64% sin el retorno de las retenciones. Bien, la fundación hace que estos índices, que estas noticias, que estas investigaciones económicas lleguen a este gobierno, porque me pareciera que este gobierno llegó con la historieta de que iba a bajar las retenciones, iba a bajar los impuestos y hasta ahora no ha logrado hacer nada de eso. Bueno, la información de FADA siempre hay que destacar que es pública, Es pública, sí. que es de libre acceso y nosotros la compartimos mediante no solo nuestras redes, sino también a los tomadores de decisiones. La información llega si este gobierno, bueno, ha centrado sus medidas económicas en mantener y buscar el equilibrio fiscal y en ese sentido no impactar en lo que son los ingresos del Estado y es por eso que hemos visto la baja temporal de retenciones y ahora el retorno en los cultivos principales, aportantes también de retenciones como son la soja. Claro. Entonces, ¿cuál sería el panorama a esperar o no estudia eso FADA? El panorama es un poco complejo en este sentido en la actividad agrícola. Hoy por hoy estamos con precios algo bajos por Bien. debajo de los promedios de los últimos 5 años y ya con el retorno de las retenciones se complicaría aún más un poco la situación, tanto desde el lado de la producción como desde el lado de la generación de los dólares por exportaciones que el país está necesitando y en ese sentido se ve algo complejo. Habrá que esperar a ver si hacia fin del año posiblemente se vuelva a hablar del tema de las retenciones y lograr, digamos, una baja definitiva y el camino hacia su eliminación, que es un impuesto tan distorsivo, ¿no? Bueno, muy distorsivo, realmente muy distorsivo. Y el ejemplo que este índice FADA hace, que demuestra, que cuentan, es muy importante porque se logra visibilizar algo que la mayoría de la gente no, y que inclusive los medios nacionales no llegan a entenderlo, capaz. Sí, sí, la información de FADA siempre busca esclarecer, digamos, un poco la situación. En este caso en particular, con el índice FADA, la situación que atraviesa el sector agrícola, pero tratando de que lo entienda cualquier persona que está dentro del sector, como aquellas que no, como también los tomadores de decisiones y poniendo un poco en claras la situación, ¿no? Bien. Licenciada Nicole Pisani Claro, economista en jefe de la Fundación FADA, muchísimas gracias por estos minutos que nos brindaste a Radio Zona y a nuestro programa Agrosíntesis. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado. Un abrazo, saludos. Saludos.